No, creo que no está. Ay, necesito el... No, aquí. Sí, no, lo que necesito es para las proyecciones. Si no, ¿cómo? ¿Ah? Bueno, pues buenos días. No, sí son. Bueno, quería terminar brevemente algo que les quería decir ayer y que no me alcanzó el tiempo. Y bueno, y esta transparencia además es que ayer no la encontraba. ¿Verdad? Entonces es muy interesante que exista ese paralelo. Y bueno, se debe de hecho trabajar mucho más sobre los retablos en ese sentido. Hasta ahora los retablos se han trabajado más desde el punto de vista pues formal, ¿verdad? De que sí estípites, que sí columnas salomónicas y cómo las columnas salomónicas, pero sí existe esa dimensión de interpretación, de significado, que es muy muy interesante. Bueno, ahora vamos a pasar a la arquitectura. Hoy lo que quiero hacer es un repaso general de la tipología arquitectónica de la colonia, es decir, los diferentes tipos de edificios que se construyeron en la Nueva España. Vamos a ver edificios, bueno, menos todos de fuera de la Ciudad de México, porque tengo entendido que con la maestra Marta vieron mucho de la Ciudad de México. Tal vez se repetirán algunas cosas que ella les dijo, pero pues yo creo que no le hace No, eso ya no existen. Pero ¿cómo se llama? Antes del campanario. ¿Cómo? Las volutas, no. Voluta, creo. Es campana, ¿no? Es una campana arriba, pero no es lo que está hablando. Sí, volutas. Sí, a ese se le dicen, sí, son volutas. La voluta es algo así curvo que sirve como de sostén o de transición entre un elemento y otro, que es precisamente lo que sucede aquí. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver las categorías más importantes de construcciones que hubo en la colonia después del siglo XVI, porque ya de conventos del siglo XVI, eso ya lo vieron, creo que lo vieron suficientemente con la maestra Gerlero, pero lo que sucede después de la primera etapa de la evangelización, cuando dominó la iglesia regular, es decir, los frailes, ¿verdad? En esa etapa fue cuando se construyeron los conventos, y eso también hay que recordarse, es un fenómeno preferentemente rural, es decir, los conventos se construyeron en pequeños poblados, bueno, en aquel tiempo ni eran tan pequeños, pero poblados fuera del ámbito de las ciudades españolas. Ahora, claro, desde el principio también se establecieron ciudades españolas, México, Puebla, Mérida, pero y otros, ¿verdad? Sí, ya, luego casi. Pero al principio ciertamente la atención en general de la iglesia, la riqueza en cuanto a construcción, a obras, estaba centrada en los conventos. Ya hacia finales del siglo XVI, lo que llamamos la segunda etapa de la conquista, empiezan a fortalecerse las ciudades españolas, las villas españolas, y también conjuntamente la iglesia secular, es decir, los obispos y los sacerdotes diocesanos. Y a esa etapa corresponde precisamente la construcción de catedrales y después de parroquias. El fenómeno de las catedrales, estoy segura que lo vieron bastante con Marta aquí con la Catedral de México, es un fenómeno que se da fundamentalmente a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, como en Europa las catedrales, siendo edificios muy grandes,
tardaron en su mayoría muchos años en terminarse, y en realidad cada catedral se puede estudiar casi como una historia de la arquitectura completa de su lugar, por todas las etapas que todas esas construcciones muy amplias llevaron. Pero bueno, como fenómeno se enmarca dentro de la última etapa de construcción de catedrales europea, es decir, las catedrales americanas son parte y parte absolutamente de los mismos arquitectos, mismo tipo de diseño, lo que se estaba haciendo en la misma España a finales del siglo XVI, o en el siglo XVI, no solo a finales, en el siglo XVI en general, porque recuérdense que la reconquista de España se terminó en 1492, es decir, después de 1492, por todo el siglo XVI precisamente se estaban construyendo las catedrales en España, en el sur de España, en Andalucía. Entonces estas catedrales americanas son como la última etapa de esa racha pues de construcción de catedrales en España, y la catedral, tanto la Catedral de México como las otras tienen, especialmente la Catedral de México y la Catedral de Puebla, tienen mucho en común con catedrales andaluzas. Bueno, las catedrales en general tienen una tipología arquitectónica bien definida. En parte lo podemos ver aquí, son edificios muy amplios, anchos pues, ¿verdad? Es decir, la fachada es una fachada muy amplia. Eso nos indica que al interior hay varias naves. Ahorita vamos a ver la planta, aunque ya la conocen. Dos torres, es decir, torres gemelas. También es parte de la iconografía de las catedrales en general. Y la cúpula también. Déjame ver qué más. Bueno, la decoración de las portadas, eso varía según el tiempo cuando se terminaron de hacer, ¿verdad? Hay catedrales con portadas más elaboradas si se hicieron en el siglo XVII y otras menos si se hicieron en el siglo XVI. En el caso de la Catedral de México, las portadas son ya del siglo XVII. El altar del perdón que se quemó lo volvieron a hacer. ¿Perdón? El altar del perdón que se quemó lo volvieron a hacer. Sí, ahorita vamos a ver. Bueno, esta es la planta, y aquí vemos estas características ya esquematizadas, ¿verdad?, en planta. Vemos que de hecho el edificio tiene, lo que son realmente 5 naves, ¿ya? La nave central, las laterales y otras 2 naves que son capillas de los 2 lados. Eso es típico de las catedrales en general, y les digo, no nada más aquí, sino también en España. En la planta, como configuración general, es rectangular. En el caso de México y de algunas otras catedrales, sale un poquito el ábside de la Capilla de los Reyes. En otros casos son edificios completamente rectangulares. Vemos también que tiene un crucero, es decir, una parte más o menos al centro, donde está la cúpula, y hay salidas laterales. Entonces hay accesos desde la fachada, 3 generalmente, y los accesos laterales ahí a los lados en lo que llamamos el crucero, la cúpula. No hay crucero en planta, es decir, la planta es rectangular. El crucero no sale en la planta, sale en el alzado y en el tamaño del tramo. ¿Qué más podemos ver así de la planta? Bueno, eso sería lo principal. Y bueno, el uso de las bóvedas, ¿verdad? Es en las catedrales que se desarrolla más el uso de las bóvedas en la Nueva España, las bóvedas y la cúpula misma, que es un elemento, la cúpula sobre tambor es un elemento que se introduce en la Nueva España en las catedrales, específicamente en la Catedral de Puebla, a mediados del siglo XVII con el obispo Juan de Palafox. Es la primera cúpula sobre tambor que se construye en la Nueva España. Ahorita vemos eso más, sí. ¿Sí saben de lo que estoy hablando cuando digo cúpula sobre tambor? Ok. Bueno, sí, me imagino que eso ya lo vieron, pero
También es característico de las catedrales su arreglo interior, y es de las catedrales españolas, hispanas, pues, digamos. Lo que es muy curioso y único, ¿verdad?, porque en Europa, solo en España sucede eso, es que uno entra y se topa luego con pared, digamos, porque está al centro el coro, con el altar de perdón, con el coro detrás. Esto es porque toda la parte central de la catedral, desde el altar del perdón, el coro, hasta el altar mayor, que está al centro, más o menos al centro, pues cerca de la cúpula, no necesariamente al centro, pero cerca de la cúpula, toda esa parte era para el clero fundamentalmente, el clero o el virrey, para los personajes más importantes. Era un espacio encerrado, y esto es una peculiaridad del arreglo interior de las catedrales. Eso en México se conserva en muy pocos casos, porque ya con el tiempo eso ya no era funcional para el desarrollo de la liturgia, pero sí se ha conservado en la Catedral de México. Como ven aquí, estamos en una de las entradas laterales, ¿verdad?, de la fachada. Entonces estamos viendo el coro ahí a la derecha, y el altar del perdón sería, pues sí, acá más a la derecha, ¿verdad? Este es el coro desde adentro, desde el altar mayor, digamos, nada más para que recuerden este arreglo. Rápidamente vemos eso. Y el coro mismo con su sillería. Esto era una parte importante del arreglo interior. Y los órganos en las catedrales, ya estos arreglos son en todos los casos que se conservan del siglo XVII, y cuando había, lo sabemos, un gran interés por la música, un gran desarrollo de la música sacra aquí en la Nueva España, y generalmente hay dos órganos, porque había la costumbre, pues la música implicaba más de un instrumento y además más de un coro. Conocemos música para la Catedral de México, que tenía hasta 6 coros diferentes, localizados en diferentes partes de la iglesia, y ha de haber sido aquello realmente maravilloso. Estas fotos son viejas porque esto fue lo que se quemó en 1967, y bueno, ahora se ha reconstruido, pero estos son uno de los órganos originales. Los órganos están a los dos lados del coro, y aquí es uno de los órganos visto desde afuera, desde la nave lateral. Y toda su decoración con ángeles músicos y todo eso. Bueno, es otra vista, no creo que nos diga mucho más. Esta está tomada desde donde está el altar de los reyes, de arriba. Estamos y aquí en el fondo está la capilla de los reyes con su retablo. Esto nada más para que vean eso, tal vez ya lo vieron con Marta. Esta es la Catedral de Málaga, una foto del interior de la Catedral de Málaga, y ven pues el mismo tipo de columna, las bóvedas, es decir, es una construcción realmente muy parecida. Bueno, esto sí es como está hoy. El otro elemento arquitectónico relacionado con las catedrales es el del sagrario. El sagrario no tiene una tipología arquitectónica definida. El sagrario simplemente es un lugar que puede o no ser otro edificio, pero es el lugar donde se llevan las funciones, digamos, parroquiales de la catedral, porque la catedral es una iglesia
que corresponde al obispo. De ahí viene el nombre de catedral, de cátedra, el trono del obispo. Pero pues, las catedrales, además, pues ahí la gente se casaba, se bautizaba, etcétera, etcétera. Pero esas funciones parroquiales se llevaban a cabo o se llevan a cabo en lo que es el sagrario. En el caso de la Catedral de México, el sagrario es un edificio aparte, aunque fue construido hasta el siglo XVIII. Antes las funciones del sagrario se llevaban a cabo adentro mismo de la catedral, en un lugar, una capilla especial, ¿verdad?, para eso, dedicada a eso. Después vamos a volver sobre esto del sagrario cuando vemos cuestiones de la historia de la arquitectura en sentido cronológico. Bueno, las construcciones principales de las villas, de los pueblos de españoles eran las parroquias. Lo que estamos viendo aquí es la parroquia de Tasco, Santa Prisca, y vamos a ver las características de las parroquias en la Nueva España a través de este ejemplo, que es uno de los edificios más importantes de la colonia. Cada pueblo de españoles tenía su parroquia. Es decir, los pueblos de indios, por lo general, en lo eclesiásticos, pues tenían misioneros, y había una iglesia de misión. Pero los pueblos de españoles, supone que los españoles no necesitaban evangelización, entonces ahí había el clero secular que les administraba sus necesidades espirituales. Entonces la parroquia era el centro de esas actividades. A finales del siglo XVI se establecieron ordenanzas para la construcción de pueblos, es decir, cómo se deberían de establecer pueblos, porque bueno, en todos los dominios españoles, en todas partes, se estaban de hecho estableciendo pueblos nuevos. Y entonces el rey, bueno, ya había ideas desarrolladas, pero a finales del siglo XVI eso se establece en ordenanzas escritas, y es muy claro en esas ordenanzas la importancia de la parroquia en cada pueblo. Es decir, los pueblos se debían de establecer con una plaza central, y uno de los solares alrededor de la plaza era para la parroquia y el otro era para las casas reales. Entonces estaba establecido desde las ordenanzas un lugar preferente para la iglesia. Y eso, así fue como se fundó Durango también, con esas especificaciones, y todos los pueblos españoles que se establecieron en la Nueva España. Y entonces la parroquia llegó a era pues realmente el edificio público más importante de los pueblos. Eso se ve en tamaño y en la riqueza misma de la construcción. Ahí es donde se concentraban los anhelos, digamos, de grandeza, de permanencia de cada pueblo. En el caso de Tasco, esta parroquia no es la primera que se estableció. Esta es una nueva construcción que se hizo a mediados del siglo XVIII por el que pagó esta nueva construcción, porque no es una reconstrucción, es la vieja la tumbaron de plano para hacer una nueva. Fue el minero José de la Borda, que se había hecho muy muy rico en las minas de plata de Tasco. Entonces él decidió rehacer la parroquia. Vamos a ver la planta. Como les digo, esta planta de Tasco es típica de las construcciones parroquiales en toda la Nueva España. En toda la época colonial hay muy pocas variantes sobre este esquema. Hay parroquias de bóveda que son de una sola nave. Eso sí, vamos a ver mañana algo de eso. Pero en general las parroquias eran de planta cruciforme, como están viendo aquí, es decir, una nave principal con un crucero, ¿sí? Además podemos ver aquí que además de la nave principal con el crucero, hay otros ambientes como agregados. ¿Sí? La planta fundamental es en forma de cruz, pero hay otros ambientes que son capillas, en el caso allá creo que es el número 4, ¿no? Bueno,
es una capilla alargada a la izquierda, no, 6, sí, la capilla de Padre Jesús o la capilla de ánimas, porque ahí está precisamente el altar de ánimas y el altar dedicado a una figura de un Cristo pasionario, pues, que es de mucho culto en Taxco. Y también podemos ver a un lado, acá a la derecha, otros dos lugares chiquitos. Uno son las oficinas de la parroquia y el otro es el bautisterio. Además, atrás está la sacristía, ¿sí? Y finalmente, de este otro lado, esta cosita adicionada, pues, era la casa del cura, es todavía. Bueno, también podemos ver de la planta que siendo una única nave, la entrada también es una, no como las catedrales que son 3, ¿verdad? En este caso es una nada más en la fachada y una en lateral. De hecho, son 2, pero la otra va a la capilla. Cuando no hay capilla, entonces son 2 laterales. Esto de las entradas es importante porque parte de la función de las entradas no es nada más que la gente entrara, sino que también saliera, es decir, el recorrido de las procesiones. Entonces sí es importante que hubiera por lo menos 2. Y después vamos a ver eso en otros casos donde es muy claro la necesidad de 2 entradas. Y el crucero corresponde al tramo más amplio, que es donde está la cúpula. Entonces está el crucero en relación con la cúpula, y finalmente el presbiterio, que es donde está el altar mayor. Y otra cosa que es importante, ya lo vimos en la fachada, pero pueden ver al frente que a los lados de la entrada están los cubos de las torres. Ahora, en el caso de Santa Prisca, las torres son 2. Eso sí es una cosa extraña. Generalmente en las parroquias se hacía nada más una torre. El hecho de que aquí se hicieron 2 es porque realmente José de la Borda tenía mucho dinero y quería hacer una cosa fuera de lo común en cuanto a esplendidez, ¿verdad? Quería realmente rebasar lo normal. Lo que sucede la mayoría de las veces es que hay una torre y en el lado opuesto está, está la parte baja, es decir, lo que correspondería al cubo de la torre, pero en ese ambiente, en ese lugar está el bautisterio. Aquí lo que se hizo fue un bautisterio anexo al lado de la parroquia. La portada de Santa Prisca, es muy interesante porque, como ven, aquí hay columnas, ¿verdad? Les decía, estamos a mediados del siglo XVIII, pero es una arquitectura en la que en la fachada hay columnas corintias abajo y salomónicas en el segundo cuerpo. Esto es un caso muy muy interesante donde vemos que para la arquitectura, es decir, para los arquitectos, las órdenes clásicas, es decir, los esquemas clásicos que ellos conocían a través de tratados arquitectónicos, siguieron siendo muy muy importantes, porque esta es la época, es poquito después de que se construyó el Sagrario en la Ciudad de México, es decir, que en las fachadas se estaban utilizando esquemas de retablística, esquemas de los estípites y todo eso, pero aquí en Taxco, como en muchos otros lugares, se conserva para la arquitectura estos elementos que son más propiamente arquitectónicos clásicos, es decir, lo que correspondería a lo que llamamos neóstilo. De hecho, esta portada, en cuanto a portadas, es tal vez el primer ejemplo del neóstilo, y es muy temprano, es 1760 más o menos. Bueno, vamos a... también
En la portada están los santos patronos y elementos que también vamos a encontrar en el altar mayor. La entrada, ahora en cuanto a la experiencia de los espacios de las parroquias, también siempre es más o menos igual, ¿verdad? Uno entra y está en un ambiente bajo, que es el sotocoro. El primer tramo es el que está dedicado al coro. Entonces uno entra en un lugar más bajo y más oscuro. Eso es muy, si lo piensa en el sentido psicológico, es muy efectivo. Uno viene desde el sol de afuera, desde la luz de afuera, a un espacio relativamente oscuro. Entonces hay un contraste muy, muy fuerte entre lo de afuera y adentro, y además está viendo hacia el altar, es decir, hacia el fondo donde está la cúpula y el altar, que es el lugar más iluminado. Entonces se crea ahí una atracción pues hacia la luz, que es donde está la cúpula y donde está el fondo, donde está el altar mayor. Eso es totalmente consciente pues por parte de los arquitectos, manejar la luz en esa forma para atraer la atención a la parte más sagrada, digamos, del espacio interior. Aquí ven pues la puerta, ¿verdad?, y el sotocoro. Se ve muy bien la diferencia de iluminación entre el sotocoro y la nave. El coro mismo, en este caso ven el órgano que se conservó en Santa Prisca. El interior de Santa Prisca es uno de los pocos que se conservan íntegros. El órgano lo acaban de restaurar no hace mucho, entonces funciona y es muy muy interesante, pues uno puede tener la experiencia, digamos, total de este espacio, incluyendo la música. Hay iluminación en la nave, hay ventanas que están en la parte superior, y eso pues es también lo normal en estas iglesias cruciformes de bóveda. Y lo que les decía, ¿verdad?, la concentración de luz en la cúpula frente al presbiterio. Aquí se ve muy claramente eso. Ahí ven también la puerta lateral, ¿verdad? Y en el caso de Santa Prisca, la conservación de todo el interior, toda la decoración interior. Ahora, eso nos da la oportunidad de examinar, aunque sea así superficialmente, algo que probablemente saben muy bien por experiencia propia, ¿verdad? Pero sí es, como aquí sí se conservan todos los altares, nos podemos dar cuenta del funcionamiento, digamos, en cuanto a culto, que es, finalmente estos edificios son para el culto, entonces debemos de entender los objetos que contienen en ese sentido, es parte de entenderlos bien. El retablo mayor contiene, bueno, las imágenes de los dos santos patronos, que de hecho no es solo Santa Prisca, es también San Sebastián. A San Sebastián lo vemos bien porque es el desnudo ahí, ¿verdad?, que es el santo que flecharon, entonces está ahí, y eso lo vemos bien. Santa Prisca está más escondida dentro de todo el dorado. Y al centro está una imagen de la Inmaculada Concepción, y arriba Dios Padre y, bueno, otros santos, obispos y otras gentes por todo el retablo. Pero lo que hay siempre en el retablo mayor son los patronos especiales de la iglesia. Aquí está, bueno, esta la vimos ayer, esta es la Santa Prisca. Ahora, todo el juego de retablos, no tengo las transparencias de todos ellos, pero les voy a contar. En el crucero, los dos retablos del crucero, que son los segundos en importancia respecto al primero, están dedicados a advocaciones de la Virgen. A un lado está que es la Virgen de Guadalupe, como pueden ver ahí al centro, y del otro lado está la Virgen del Rosario. Eso es típico en las parroquias, que por lo menos uno de los altares del crucero estuviera dedicado a alguna advocación de la Virgen. La Virgen de Guadalupe y la Virgen del Rosario son de las más populares. En este caso están los dos. En la nave hay
una advocación más de la Virgen, que es esta de aquí, este altar de aquí, que es la Virgen de Dolores, si la ven al centro, y arriba ven la crucifixión. ¿Cómo? Mero arriba, bueno, casi lo corta la transparencia, pero está el Cristo con los dos ladrones a los lados y la Virgen en el centro, en el fanal. Una cosa que no les mencioné ayer, pero es porque tal vez es muy así común, pero el uso de vidrio en los retablos para proteger a la imagen principal es señal de la riqueza del lugar. Es decir, el vidrio, especialmente en pedazos grandes, así en hojas grandes, que era necesario para cubrir los nichos o los panales de las imágenes principales, era muy caro. Ese vidrio tenía que venir desde Puebla, donde se producía el vidrio en la época colonial, y pues imagínense lo que era en aquel tiempo transportar una hoja de vidrio grande, ¿verdad? Implicaba un gasto notable, aparte de la cuestión tecnológica de producirlo, pero ya después el transporte, que llegara bien, etcétera. Entonces, el hecho de que un retablo tenga vidrio quiere decir que la imagen era muy preciada, y además que en ese momento hubo bastante dinero para protegerla y para traer ese elemento. Bueno, en la nave hay altares a varios santos, entre ellos San José. También San José siempre está presente, casi siempre está presente, porque era patrono de la Nueva España. Y de otros santos, ayer vimos, y ahorita lo volvemos a ver, San Isidro Labrador. Hay otro altar ahí dedicado a San Juan de Pomuceno, y otro dedicado a Santa Lucía. Es decir, ya son las advocaciones que eran de la particular devoción del lugar, por tradiciones. Muchas veces no sabemos qué tradiciones eran, pueden haber correspondido a la fecha en la que se construyó la iglesia, o el patrono de alguien que en dado momento dio mucho dinero, alguna cosa así. También, por supuesto, una de las cosas que es muy importante en cuanto a la presencia de los altares es la existencia de las cofradías. Las cofradías eran asociaciones de laicos, generalmente, bueno, también había cofradías de sacerdotes, pero para el funcionamiento de las parroquias es importante la existencia de cofradías que se encargaban de los altares de su santo patrón, que sé yo, que es la cofradía del Rosario, de las ánimas, o pues lo que sea, ¿verdad? Es muy importante para el estudio de esta arquitectura conocer en cada caso qué cofradías había y su funcionamiento. Es un aspecto que se ha estudiado todavía muy poco, pero es fundamental. De hecho, bueno, les acabo de mencionar la cofradía de ánimas. Casi siempre había en las parroquias una cofradía de ánimas. Toda la idea de cuidar a los muertos de uno, ¿verdad?, para que llegaran al cielo. Todo el concepto del purgatorio, de las cofradías de ánimas, para eso eran. Y siempre hay un altar de ánimas. Generalmente, cuando la iglesia no tiene capillas laterales, el altar de ánimas está cerca de la entrada, es decir, es uno de los primeros altares que se encuentra uno al entrar a la iglesia. En el caso de Santa Prisca, el altar de ánimas está en la capilla lateral, que tiene, además del altar de ánimas, el altar dedicado al Santo Cristo, al Nazareno, pues una figura del Nazareno ahí en Taxco, que tiene, como les decía, todavía un culto importante en Taxco. Este retablo de ánimas, además de su importancia como retablo de ánimas, es una obra muy importante porque probablemente fue diseñado por Miguel Cabrera, y el cuadro principal, como ven ahí, está San Miguel y otros ángeles y la Trinidad arriba y las ánimas abajo, que es el esquema más o menos general que se sigue para estos cuadros, que siempre, o bueno, en muchas ocasiones son cuadros grandes. Este cuadro fue pintado por Cabrera. Cabrera fue el pintor de la parroquia de Taxco, y es posible que haya diseñado todo el retablo,
que finalmente este retablo lo que es un marco para la pintura, ¿verdad? Es un marco en función de esa gran pintura. Arriba está la Virgen del Carmen, que muchas veces aparece en los cuadros de ánimas. ¿Cómo? Ah, bueno, ok. Bueno, en el caso de la parroquia de Taxco, el bautisterio tiene un lugar anexo, pero un cuartito aparte. Siempre es muy importante en cualquier parroquia el lugar del bautizo, porque es pues una de las funciones principales de las parroquias, el lugar donde se bautizaban a los niños y el registro de esos bautizos. Entonces, bueno, aquí en Taxco es un lugar aparte. Bueno, ese es un detalle de la talla de piedra, nada más para que tengan idea de la calidad de la talla de piedra, que es muy alta. Lo que pasa es que como José de la Borda estaba decidido a hacer algo extraordinario, lo que hizo fue traer a Taxco todos los mejores pintores, arquitectos y escultores que estaban en México, y entonces pudo hacer esta iglesia. Y al interior, bueno, está la pila bautismal, que todavía se conserva la original, y ese también es un objeto, digamos, que es importante en cualquier parroquia, y muchas veces, como en este caso, son piezas esculpidas de mucho valor. Finalmente está la sacristía, que de nuevo en Taxco, siendo la iglesia de todo lujo, ¿verdad? Es un ambiente muy bello. En cuanto a su decoración, ven los muebles de sacristía, todo tallados ahí abajo, y todo alrededor hay esta serie de pinturas de Miguel Cabrera, precisamente con la vida de la Virgen. En las sacristías, de hecho, es muy frecuente las representaciones de la vida de la Virgen. La idea es la Virgen como la que preparó la salvación, es decir, la que cuidó a Cristo antes de que fuera a la vida pública. Entonces es donde está el sacerdote, donde el sacerdote se prepara antes de entrar a la iglesia. Ese es el significado en las imágenes de la Virgen en muchas sacristías. No es la única iconografía que hay en sacristías, pero bueno, es importante en muchos casos. Y ¿qué más? Bueno, pues ahí lo ven, es una serie de cuadros grandes de las obras más importantes de Cabrera, que todavía se conservan en los lugares para los cuales él los pintó. Una cosa importante también es que José de la Borda exigió que los artistas fueran a Taxco. Nada de que le mandaran los cuadros o las cosas. Tuvieron que ir y quedarse en Taxco. Él quería estar absolutamente seguro que las cosas se hacían para ese lugar. Y el lavabo, siempre en la sacristía hay un lugar donde los sacerdotes se lavan las manos, que es muy importante para estar preparados para la misa. Y este es un lavabo. No es de los más elaborados que hay, al ratito vamos a ver otro más rico, pero pues ven que es una cosa pues bastante elaborada, ¿verdad? Ahí está, con ángeles alrededor y toda la cosa. En piedra, y lo de arriba es estofado, ¿verdad? Los ángeles, relieves en estofado pegados a la pared. En las sacristías vimos los cajones en esa foto desde arriba, pero en las sacristías es donde se encuentran muchas veces muebles extraordinarios, y este es nada más un ejemplo. De hecho es un mueble de sacristía que estuvo en la Basílica de Guadalupe, y ya Gustavo Curiel creo que les habló de muebles, pero es importante que se den cuenta que para la sacristía se hicieron algunas de las obras más extraordinarias de muebles que se conservan de la colonia. Este es un mueble laqueado de Pátzcuaro, de esa técnica michoacana, con hasta elementos chinescos, ¿verdad?, que precisamente viene de este contacto, de la influencia, pues, de ese contacto con Oriente que fue tan importante en la colonia.
Bueno, aparte, las catedrales en las ciudades más importantes, las parroquias en todos los pueblos españoles, había, por supuesto, muchas iglesias que eran de las diferentes órdenes religiosas en los pueblos. Acuérdense que estamos hablando ahora de un fenómeno urbano, en general, estas construcciones. Y bueno, todas las órdenes tenían en las iglesias principales sus iglesias y sus conventos. No vamos a ver todas ellas, ni mucho menos, nada más unos ejemplos. En general, las iglesias de esos conventos pues eran también cruciformes. Sí, la planta cruciforme fue así como la más normal de las construcciones de una nave, y también con cúpula, es decir, arquitectónicamente el esquema de la iglesia misma no hay muchas variaciones. Esta es la fachada de la ahorita me distanció por los alambres. Es la iglesia de Agustina, San Agustín de Querétaro. Los agustinos, los franciscanos, los carmelitas, etcétera, todos tuvieron sus iglesias en las ciudades. En general, les puedo decir que estas iglesias de las órdenes religiosas atraían mucho a la gente, ¿verdad? Tenían sus devotos que daban mucho apoyo a estas iglesias, y en esas iglesias muchas veces sucede que tenemos las decoraciones más ricas que hubo en la colonia en cuanto bueno, no solo el exterior, pero también el interior. Como les decía, típicamente las iglesias eran de una nave con cúpula sobre tambor. Aquí ven la cúpula sobre tambor de San Agustín en Querétaro, y quise traer esta del San Agustín de Querétaro porque tiene ángeles, si ven, angelitos alrededor de la cúpula, y es el único ejemplo con la Catedral de Durango donde tenemos ese detalle de los ángeles alrededor de la cúpula. Y bueno, estamos ahora todavía averiguando dónde se hizo primero, creo que tal vez aquí, y de aquí tal vez pasó acá a Durango esto, pero está alguien trabajando ahora sobre los detalles de la historia de esta construcción. Pero bueno, para ustedes es interesante esto. Una torre que no se completó, como ven aquí, no alcanzaron a terminarla. Esta es una construcción de la primera mitad del siglo XVII. Bueno, no se los dije cuando estábamos viendo la portada, pero la portada es salomónica, y tiene columnas salomónicas de un tipo muy curioso, pero son con un diseño helicoidal que corresponde a la fase salomónica. Y el interior, igual a lo que vimos en Santa Prisca. Estamos aquí, la foto está tomada desde el sotocoro, viendo hacia el altar. Ahí vemos la cúpula y los altares laterales. En el caso de San Agustín, todos los altares antiguos, es decir, todos los altares coloniales, que los hubo ya más muy importantes, han desaparecido y se rehicieron en el siglo XIX. Pues desafortunadamente, digo yo, pero aquí ven el interior de nuevo, y la cúpula. También en esta iglesia, como en toda la arquitectura de cierta envergadura al norte de la Ciudad de México, es muy importante el trabajo en cantera, y aquí ven toda la decoración en cantera del interior, y la linternilla muy chiquita, y las mismas ventanas del tambor no son tan grandes, ¿verdad?, que es típico de la primera mitad del siglo XVIII, pero de eso vamos a hablar más. Bueno, y una cosa que se ve bien en esta transparencia es que en el presbiterio, pues en la capilla mayor, donde está el retablo mayor, casi siempre hay dos ventanas, la iluminación de los lados, ¿verdad? Es importante esa iluminación para la percepción del altar mayor. Un elemento básico de todas estas iglesias que correspondían a órdenes religiosas es que junto a ellas hay el convento.
Entonces ahí sí se concentraron muchos esfuerzos también en cuanto a construcción. Esta es la entrada a lo que era el convento de San Agustín, que ahora es Museo de Arte de Querétaro, fue Palacio Federal por muchos años. Pero bueno, la portada de la iglesia está perpendicularmente a esta entrada, acá a la izquierda estaría, para que se sitúen, pues. Ahí ven, de hecho, la esquina. Y la parte principal de los conventos, es decir, la parte más vistosa, eran los claustros, y este de San Agustín es uno de los claustros más importantes que se construyeron en la colonia, con esa decoración muy curiosa. Fue la fuente al centro y las arcadas generalmente en 2 pisos alrededor, donde estaban las celdas de los frailes. Y general, aquí sí no tengo transparencia, pero es muy importante también en cuanto a elemento arquitectónico, las escaleras, que empezando en el siglo XVII y todavía más en el siglo XVIII tienen un desarrollo muy interesante arquitectónicamente, a veces con una cúpula donde está el cubo de la escalera, varias rampas, todo el desarrollo de las escaleras en términos arquitectónicos es interesante. Esas son pilares, eso no son columnas, las columnas son redondas, ¿verdad? Son pilares y son, pues sí, son pilares. Lo que pasa es que, claro, hay que describirlos para que uno se dé cuenta de su complejidad. Lo más característico que tienen son estos hermes que son los que hacen la transición, ¿verdad?, al entablamento, que aquí lo ven mejor. Los hermes que surgen del centro del pilar. De nuevo, es un elemento manierista, es decir, renacentista manierista. El modelo viene de ahí, de algún tratado manierista, y se aplicó aquí. Y bueno, el resultado realmente es muy original, muy vistoso, ¿verdad? Que era la idea en el siglo, aquí estamos, primera mitad del siglo XVIII. Y de nuevo la importancia de los canteros, los que tallaban la piedra. El segundo, la planta superior se hizo después de la primera. Sí, años después. No muchos años después, no. Todo esto se estaba haciendo entre 1700, a ver si recuerdo bien, 30 y tantos y 45, creo que fue cuando se terminó. Entonces, pero esos son los años de esta construcción. Bueno, el plan es único, pues, unificado. Todavía no sabemos bien a bien quién fue el arquitecto, probablemente fue un tal Villa Gómez, pero eso se está estudiando ahora. Se está haciendo una tesis de doctorado sobre esto y creo que van a salir muchas cosas. Ya que estamos hablando de órdenes religiosos, en el mismo Querétaro, esta es la iglesia de los carmelitas. En general, los carmelitas eran más sobrios en sus construcciones. Hasta cierto punto, pero esto falta estudiarlo más, sí, las órdenes diferentes sí tenían ciertas reglas que seguían en la construcción, y para los carmelitas era muy importante ser sobrios. Entonces no hay iglesia carmelita con una gran portada llena de esculturas como la que acabamos de ver de San Agustín. Los agustinos en toda la época colonial fueron muy espléndidos en sus construcciones, bueno, menos aquí, pero en sus construcciones tienden a ser muy ricas. Hasta tuvieron problemas en el siglo XVI por eso, pero los carmelitas no, era parte, pues, de su regla de ser sobrios en la decoración. Ven, bueno, los mismos elementos, ¿verdad? Una torre, una nave, una cúpula. La cúpula lateral corresponde a una capilla anexa, que es la capilla de la Virgen del Carmen, precisamente, Nuestra Señora del Carmen, que era la Virgen, pues, de ellos, ¿verdad? Entonces ahí
ellos fomentaban el culto a la Virgen del Carmen, como los dominicos fomentaban el culto a la Virgen del Rosario. De nuevo, el interior, sotocoro, coro, la nave y la cúpula frente al altar, y aquí de nuevo en esta foto se ve muy bien el foco de luz que corresponde a la cúpula. Bueno, ahora que vimos lo de la Virgen del Carmen, la capilla de la Virgen del Carmen, precisamente vamos a ver un elemento que es importante de estas iglesias de órdenes religiosas, que muchas de ellas, las más importantes, tienen capillas anexas dedicadas a un culto especial que ellos promovían y que eran cultos muy muy populares. Entonces estas capillas concentraban muchísima riqueza en cuanto a su decoración. Lo que ven aquí es, bueno, lo vimos ayer, por eso se los traigo de nuevo. Esta es la capilla, bueno, el altar mayor de la Capilla del Rosario de la iglesia de Azcapotzalco, que es una iglesia dominica. Y entonces la Capilla del Rosario, junto a iglesias dominicas, casi siempre hay una capilla del Rosario. Y si uno hoy va a Azcapotzalco, es muy claro que la Capilla del Rosario, en cuanto a su decoración, es mucho más rica que la iglesia misma. Nada más lo vimos ayer, entonces es donde hay los esquineros. Los franciscanos también tenían la Virgen que ellos promovían, pues era la de Aránzazu, y esta es la entrada a la capilla de Aránzazu en su convento de San Luis Potosí. Ven esta entrada bastante compleja, ¿verdad?, para la capilla. La capilla ya no conserva sus retablos originales, que los tuvo y muy muy ricos, pero vemos simplemente de la arquitectura, ¿verdad?, toda esa riqueza de decoración ahí alrededor de la cúpula, en las bóvedas, la riqueza de ese ambiente. Ese fenómeno de las capillas anexas dedicadas a alguna imagen en especial es muy importante, y como les decía, son los lugares donde más se concentran las cosas más ricas que se construyeron en la colonia. Aquí está la cúpula y estos estípites muy curiosos de la capilla de Aránzazu en San Luis Potosí. Y les digo, lo que se conserva es poco respecto a lo que había. Ahora, una capilla anexa a una iglesia de una orden que se conserva muy muy bien, y es tal vez la más famosa de México, es la Capilla del Rosario de Puebla, que está precisamente anexa a Santo Domingo, a la iglesia de Santo Domingo de Puebla. La iglesia de Santo Domingo está acá, ahí ven la cúpula acá a la izquierda, y todo esto que estamos viendo acá, a la derecha está la iglesia, y acá a la izquierda, todo eso que estamos viendo es la Capilla de Rosario, que es en este caso una iglesia realmente completa, con todo y cúpula anexa a la iglesia de Santo Domingo. Y esta es la capilla que en su tiempo se llamó la octava maravilla del mundo, con toda esta decoración en estuco, pues dorado y pintado adentro, que era para esta imagen de la Virgen del Rosario, que está en este ciprés o retablo aislado, ¿verdad?, el retablo exento al centro del espacio debajo de la cúpula de la capilla. La capilla está completamente, toda la capilla, aquí está, esa puerta va a la iglesia, ¿verdad? Entonces uno entra a la capilla desde la iglesia, toda la capilla está cuajada de oro y de una iconografía también con las diferentes imágenes, toda referente a la Virgen. A los lados hay pinturas de la vida de la Virgen, y vamos a ver, pues traje uno. En cada tramo hay figuras referente a la vida de la Virgen. Entonces es realmente uno de los espacios coloniales más ricos, tal vez el más rico que se conserva en México, y todo eso es precisamente
para la Virgen del Rosario había cofradía del Rosario aquí, que era, pues yo pienso ha de haber sido la cofradía más importante de Puebla en aquel entonces, para que construyeran algo así, ¿verdad? Este es un detalle de la decoración para que vean hay cosas rete chistosas, ¿no? No, es yeso, pintado y más que pintado, dorado. Ahí está al revés. Bueno, pero sí, lo que es importante es la planta. Lo que pasa es que también ahí en los tres tramos, las figuras al centro eran de las tres virtudes teologales, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Y a los lados las pinturas se refieren a la vida de la Virgen, y alrededor de la cúpula hay imágenes de personificaciones, pues, de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y al mero centro de la cúpula precisamente está el Espíritu Santo. Ahorita lo volvemos a ver. Aquí estamos viendo la cúpula, que es muy luminosa porque tiene un tambor doble. Después lo vamos a ver, es decir, 2 niveles de ventanas, y esas personificaciones de virtudes y el Espíritu Santo al centro. Bueno, ahí están la gracia divina, etcétera, etcétera. Es decir, iconográficamente es un programa bastante complejo. Obviamente aquí hubo un sacerdote detrás de eso, alguien culto, pues. Y bueno, todo es yeso, sí. Bueno, ¿quieren café? ¿Sí? A las 11:30 todavía. Ah, ok. Muy bien, perfecto. Vamos. Además aquí está eso. Bueno, esta es de nuevo la imagen central. Esto es uno de los pocos cipreses que se conservan originales de la colonia. Es decir, un ciprés es un retablo exento, es decir, que está libre, ¿verdad?, de los 4 lados. Como ven, es una construcción, es un baldaquino, pues, muy complejo. En la parte principal abajo está la imagen de la Virgen del Rosario. Hay una descripción de la imagen de esta Virgen, de esta imagen de la época, que dice que, bueno, es un poco morena, pero es muy graciosa. Le gustó y no le gustó, ¿verdad? Bueno, ahí ven las columnas salomónicas. Esas sí son salomónicas ya de veras, porque hay un movimiento, pues, en la columna. Y pues todo está. La Virgen, como todas las vírgenes muy importantes, tiene una gran peana. No la ven aquí, pero una gran peana de plata, que es algo realmente muy especial. ¿Por qué de ver. Disculpe, maestra? ¿Por qué el nombre? Yo creo que porque está libre, así como un árbol, digamos, en medio, ¿verdad?, libre. Yo creo que el nombre viene de ahí. ¿Se puede llamar así? Ciprés, así se llaman, ciprés. ¿El retablo ciprés? No, ciprés, ciprés. El que estaba en la Ciudad de México, ¿qué le hicieron? En la catedral. Pues lo tumbaron, que era un ciprés, pues lo había hecho también Jerónimo de Balbás, era del estilo del retablo de los Reyes. En el siglo, bueno, a finales ya del siglo XVIII, en el siglo XIX, a esas cosas les parecían horribles, por complejas y por recargadas, ¿verdad? No les gustaban. Entonces decían que era un montón de leña vieja y ya, que había que irlo a tirar. Así de terrible el asunto. Bueno, como también el ciprés de aquí de la Catedral de Durango, que ha de haber sido una maravilla, pero pues también fue tirado. Bueno, gustos, ¿verdad? Ya. ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que ciprés implica una cosa más compleja, ¿sí?, de varios pisos. Un baldaquín realmente es nada más pues sí, unas columnas con un techo, ¿verdad? Un baldaquín es una cosa más sencilla.
pero el ciprés implica realmente una construcción de varios pisos con muchos elementos. Bueno, la única orden que construyó en forma más compleja, casi todas las construcciones de esta orden son especiales y son muy notables, fueron los jesuitas. En el siglo XVII, claro, los jesuitas llegaron a México en 1571, pero ya para el siglo XVII, XVII y especialmente ya en el siglo XVIII, eran muy importantes para la vida novohispana en las ciudades especialmente. Tenían sus misiones y muy importantes en lugares muy apartados, pero en las ciudades sus construcciones siempre son muy notables. Son de las iglesias más notables, de hecho, de que se conservan de la época colonial. Es obvio, pues, de los ejemplos que tenemos, que los jesuitas cuidaban mucho sus construcciones, buscaban estar muy al día, muy al tanto de muchas cosas y de hacer realmente construcciones importantes, de más envergadura que las otras órdenes. También tenían un apoyo brutal, ¿verdad?, de la sociedad. Acuérdense que eran los encargados de la educación de las clases pudientes, toda la educación superior básicamente estaba en sus manos, entonces pues eran muy importantes. Nada más vamos a ver dos ejemplos. Esta es la iglesia de los jesuitas en Puebla, la iglesia del Espíritu Santo. Como ven, ya nada más viéndola así, ¿verdad? Ven que es una iglesia muy grande. Además creo que pueden ver, si se fijan bien, que es de 3 naves, una nave central más alta que las naves laterales, además de una fachada con 2 torres completas. Eso ya indica eso que les decía, riqueza. Una cúpula también muy elaborada, además muy interesante en cuanto a su forma. El tambor es cuadrado, ¿sí logran ver eso? Esta es una cosa peculiar, es decir, aquí hubo un arquitecto que estaba pensando cómo hacer algo interesante, ¿verdad? De hecho, es un arquitecto que hizo otras obras en Puebla con esa cúpula cuadrada, que empieza pues como cuadrada, que es muy curioso y bastante único. La decoración del exterior de la fachada es de nuevo yeso, es argamasa, yeso pues, y se logra pues mucho detalle con eso. El interior está, toda la decoración del interior es del siglo pasado, ¿sí? De nuevo pues son de esos casos que hubo suficiente dinero en el siglo pasado para quitar todos los retablos viejos y ponerlos nuevos, que para nosotros es una desgracia, pero para ellos era señal de que sí se podían. Pero de todos modos podemos ver que sí es una planta de 3 naves, con un presbiterio ahí muy amplio. Estas plantas de 3 naves son relativamente escasas en la colonia, derivan de la arquitectura de las catedrales y de ahí su importancia, ¿verdad? Pero los jesuitas en más de una ocasión utilizaron ese tipo de arquitectura. Y bueno, aquí estamos viendo hacia el coro y pueden ver, está la puerta principal y a los lados hay nada más, ahora no recuerdo si hay nada más una puerta o 3, pero ven como el coro abarca no solo la nave principal, sino también las naves laterales. Y esas columnas muy parecidas, de hecho, a las columnas de las catedrales del siglo XVI. El retomar la arquitectura catedralicia era una forma de afirmar la grandeza pues de esta iglesia en particular, o de las iglesias que tuvieron esas características. Y nada más es un acercamiento más a también, de eso sí no tengo transparencia, pero se conserva también el espacio de la sacristía,
y es un espacio muy grande detrás de esa zona del altar mayor. Pero bueno, el problema aquí es de que toda la decoración es posterior, pero bueno, sí se pueden dar idea de que la construcción como construcción era notable. Y otra construcción de los jesuitas también muy notable es esta es la de Zacatecas. Esa tal vez la tienen más presente. De nuevo vemos un edificio ancho de fachada, ¿verdad? 2 torres completas, una portada bastante elaborada, y bueno, este es desde atrás, vemos la cúpula, aunque esta cúpula fue rehecha en el siglo XIX, es una cúpula más moderna. Y este es el interior. De nuevo estamos en un edificio de 3 naves, con esas columnas compuestas, es decir, un grupo de columnas junto, que así se llaman, columnas compuestas, y un espacio grande. Y en el caso de esta iglesia de los jesuitas, que después la tomaron los dominicos, cuando los jesuitas fueron expulsados en 1767, ¿verdad? Esta fecha es muy muy importante para la historia colonial. Y por eso esta iglesia se conoce ahora como Santo Domingo, porque la tomaron los dominicos. Y en este caso, bueno, el retablo mayor que estamos viendo ahí se rehizo en el siglo pasado, pero todos los demás retablos son todavía los retablos originales del siglo XVIII. Esta es una construcción de más o menos al mismo tiempo que Santa Prisca se estaba haciendo esto, 1740 y tantos. De hecho, la fecha está en la fachada. Y bueno, aquí es una de las naves laterales donde pueden ver algunos de los retablos. Cada tramo tiene sus retablos de los 2 lados. También se conserva pintura y se conserva intacta también la sacristía con sus pinturas de Francisco Martínez. Y esta es, bueno, una de las naves laterales. Pueden ver más la construcción de las columnas con las bóvedas. ¿Cómo se llama la iglesia, maestro? Ahora Santo Domingo. Pero pues los que estudiamos esas cosas decimos la compañía, porque pues sí, eso era. Muy bien. Y en el caso de los, bueno, está ladeada, pero no importa. En el caso de los jesuitas, es muy importante, bueno, lo que les decía, ¿verdad? La cuestión educativa y lo complejo que podían ser estas construcciones, lo complejo y lo grande. Esta es una planta bueno, de hecho este era noviciado, era colegio para los que iban a ser jesuitas en Tepozotlán. Y ven, acá abajo está la iglesia, que es una iglesia muy muy grande, que conserva todavía todos sus retablos, y ven, el resto es el convento con una serie de patios, un ambiente muy muy grande que ahora es el Museo del Virreinato. Los colores corresponden a épocas de construcción, pero pues con esa planta se pueden dar idea de la extensión que podían tener estas instituciones. Y como toda la arquitectura de uso civil, digamos, y no la arquitectura que no son iglesias, estaba basada en el patio, ¿sí? Espacios alrededor de patios, y ahí ven eso en el noviciado de Tepozotlán. Y simplemente para terminar con los jesuitas, estamos viendo ahí el colegio de San Ildefonso, que fue el colegio principal de los jesuitas en la Ciudad de México. Ahora es de la UNAM y se utiliza para exposiciones. Y estamos viendo la fachada que da a la calle de Justo Sierra. Aquí está el Templo Mayor de este lado. Ven pues lo largo de este edificio, sus portadas, aunque de este lado parte de esto fue rehecho en el Porfiriato, pero de todos modos sí podemos tener idea del tamaño del edificio, de hecho desde este lado. Y
Este es el patio principal, que es no de 2 sino de 3 pisos. Son 2 los patios principales del colegio, que fue el colegio más importante de la época colonial. Después fue la Escuela Nacional Preparatoria. Después fue la Escuela Nacional Preparatoria, exactamente. Por eso pertenece a la universidad, ¿verdad? Siguió en una función, digamos, educativa. ¿Tiene una malla este edificio? Porque las palomas estaban ya destruyendo la... Bueno, ese es problema en muchas partes, ¿verdad? ¿Qué hacer con las palomas? Sí, le ponen malla encima. Pero este edificio en particular ya tiene su malla. Sí. Bueno, yo creo que aquí sí le interrumpimos porque sí, este es más largo, esto que vamos a ver. Volver a empezar. Nomás quiero decirles que hoy en la noche a las 8 en el museo, el doctor Vallebueno va a dar una conferencia sobre la cofradía del Jesús Nazareno, que está aquí, la imagen que vimos ayer en transparencia, ¿verdad? La que está aquí en San Agustín. Entonces, del museo de la universidad, ¿no? El museo... ¿El qué? El aguacate. Ah, yo no sabía que así le decían, perdón. Okay. Tenía un aguacate. Ay, mira qué bonito. Muy bien. Bueno, vamos a terminar por lo menos esta parte que es sobre la tipología arquitectónica. Hemos estado viendo las diferentes instituciones religiosas y su arquitectura. Nos faltan lo que vamos a ver ahora, que son las monjas. Y en cierto sentido lo de las monjas es más interesante de lo que hemos visto hasta ahora, porque sí es una variante muy muy peculiar, que sí tiene un carácter muy propio y propio además de la Nueva España. Las órdenes de hombres, ¿verdad? Llegaron en etapas, etcétera, pero desde el principio los franciscanos fueron los primeros en llegar, y después los dominicos y los agustinos, y después los jesuitas, y además de otras órdenes, los juaninos para los hospitales, etcétera. Los carmelitas, mercedarios también llegaron de pues prácticamente todas las órdenes que estaban funcionando en aquel tiempo en España. Y desde el siglo XVI tenemos noticias documentales de la existencia de conventos de monjas en la ciudad, empezando en la Ciudad de México, naturalmente. La necesidad de conventos de monjas venía, había monjas que tenían vocación religiosa, ¿verdad? Que se querían dedicar a la oración, pero también hay que entender eso como una necesidad social, en cuanto que las mujeres que no se casaban, pues ¿qué sucedía con ellas, verdad? Eso era un problema. Podían algunas seguir viviendo en las familias, pero ciertamente la opción de la vida religiosa era una opción muy importante para la mujer en aquella época, y también no solo como pues algo, darles un lugar donde vivir, pero también como una posibilidad de una vida más independiente. El ejemplo así principal de eso en la Nueva España es Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Que se fue al convento porque esa era la forma en la que ella podía tener una vida intelectual, en lo que una familia no le hubiera permitido tener en esa época. Entonces, los conventos de monjas son muy muy importantes en las ciudades novohispanas. Los hubo pues en todas las ciudades grandes novohispanas. Es un fenómeno de ciudades grandes, si no todos los pueblos tenían conventos de monjas, ni mucho menos. Es un fenómeno de ciudades grandes
Acá en Durango llegó a haber un convento de monjas, y en la Ciudad de México, en Puebla, en Oaxaca, pues hubo muchísimos conventos de monjas. El convento de la Concepción en la Ciudad de México, que fue el primero en fundarse, es el primero del siglo XVI, seguía en una regla franciscana, pero llegó a ocupar, y ahora no recuerdo cuántas cuadras, es decir, una ciudad adentro de la ciudad. Las monjas, eran distintas las reglas, había unas más estrictas, otras menos estrictas. En los conventos menos estrictos, cada monja tenía como un departamento suyo propio adentro del convento, eran como grandes condominios realmente, y la monja tenía su departamento con sus sirvientes, es decir, tenía su casita adentro del convento. También una cosa muy importante que uno tiene que darse cuenta, que las monjas entraban al convento para no salir nunca, es decir, ahí se quedaban, no eran el fenómeno de la monja que hace trabajo educativo fuera o de salud, etcétera. Eso es un bien, bueno, las